Hola, mi nombre es Gonzalo Serrano, soy profesor de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en esta oportunidad me quiero referir a un tema que ha sido conocido por la historia como la cuestión social, y que se desarrolló en Chile aproximadamente entre los años 1880 y 1920. Para poder entender cómo se da este fenómeno, hay que viajar en el tiempo y en el espacio y llegar a Inglaterra aproximadamente en el siglo XVIII. En esa época se comenzaron a vivir una serie de cambios que fueron muy grandes y que fueron conocidos como la Revolución Industrial. ¿Qué implica la Revolución Industrial? Cambio de las formas de producción. Por ejemplo, en el campo, se calcula que en el siglo XVIII aproximadamente 4 de cada 5 personas tenía que dedicarse a la producción de alimentos, lo que obviamente no permitía que se pudieran dedicar a otras cosas. Sin embargo, comenzaron a desarrollarse una serie de avances, como por ejemplo un mejor aprovechamiento de las tierras, el uso de los fertilizantes, que aumentó significativamente la producción de alimentos. Y al existir una mayor producción de alimentos, las personas eran más sanas, podían tener más hijos y vivir más tiempo. Además, comenzaron a aparecer algunas máquinas, una de las más famosas, las máquinas hiladoras, que permitía crear una mayor cantidad de ropa a un menor costo. A esto se sumaban otros inventos como las máquinas a vapor, los trenes, los barcos a vapor. Esto transformó las ciudades y hizo que muchas personas que trabajaban en el campo se sintieran atraídos por ir a trabajar en las ciudades donde podían tener un sueldo mensual, podían tener una vida muy distinta a la que desarrollaban en el campo. Sin embargo, esto también fue de la mano con una serie de problemas. ¿Qué relación puede tener la revolución industrial con lo que ocurría en Chile? Bueno, tal como les explicaba, la producción de alimentos necesitaba de algunos fertilizantes y uno de ellos muy importante es el salitre. ¿Dónde está el salitre? Durante mucho tiempo los españoles, en la época de la colonia, veían el desierto de Atacama como un lugar muy seco, muy peligroso y trataban de alejarse de él. Sin embargo, a inicios del siglo XIX, cuando apareció el Estado y nos independizamos, algunos científicos y exploradores se dieron cuenta que en este desierto existía un tesoro escondido que era el salitre, que servía para la producción de alimentos, como lo había señalado anteriormente. El problema es que este territorio pertenecía a Bolivia, y ahí comenzaron entonces los conflictos con los chilenos y los bolivianos. Los bolivianos eran los dueños del territorio, pero en realidad estaba ocupado mayoritariamente por chilenos. Esto generó una serie de conflictos entre las autoridades, quienes tenían las propiedades de las salitreras, y las personas, lo que derivó en el año 1839 en el fenómeno que fue conocido como la Guerra del Pacífico y que duró aproximadamente 5 años. En la Guerra del Pacífico, Chile venció a Perú y Bolivia y se quedó con todo este territorio y con la propiedad de la mayoría de las salitreras. Esto fue un tremendo avance para la economía de Chile, que comenzó a vender el salitre en distintas partes del mundo, como lo pueden ver en esos distintos afiches, aunque son un poco posteriores, pero Chile comenzó a recibir muchísimo dinero. Y esto significó para mucha gente del campo, al igual como había ocurrido en Europa, un enorme atractivo para ir a trabajar a este lugar, creyendo que iban a encontrar unas nuevas oportunidades, que iban a encontrar muchas riquezas. Sin embargo, la realidad, al igual que lo que pasó en Inglaterra, fue muy distinta. Las condiciones en las que se encontraron estas personas que emigraron desde el campo a la ciudad y específicamente a las salitreras fueron muy duras. Había muchos campesinos que estaban trabajando en las salitreras y eso permitió que los dueños de las salitreras les pagaran muy poco. Incluso no les pagaban con dinero, sino que le pagaban con fichas como las que pueden ver en estas imágenes y que solamente podían canjear en algunos locales, que eran de los mismos dueños de las salitreras. Entonces, la vida de estos campesinos que emigraron al norte terminó siendo más miserable de la que ya tenían. Frente a esta nueva realidad, muchos decidieron trasladarse a las ciudades, las más importantes en esa época, Santiago y Valparaíso, que también habían comenzado a vivir un proceso de revolución industrial. Ya tenían fábricas. Y el problema de estas máquinas es que podían trabajar durante 24 horas continuas. Sin embargo, las personas no lo podían hacer porque el físico no se los permitía. Pero estamos en una época donde no existían leyes laborales, leyes de horario, no existía la posibilidad de que ellos tuvieran vacaciones, días de descanso, seguros de salud, etcétera.
la vida comenzó a ser muy miserable en las ciudades y esto derivó en una serie de problemas. Las personas comenzaban a vivir en conventillos, que eran pequeñas habitaciones donde tenían que convivir entre 5 y 6 personas, pasillos muy largos donde estaban estas habitaciones, donde no tenían muchas veces agua o sistemas de desagüe que le permitiera vivir en condiciones dignas, tal como aparece en estas imágenes de Valparaíso y de Santiago. Algo similar ocurría en el sur. Ciudades como Lotte y Choague eran productoras de carbón y en esa época, para las máquinas a vapor, el carbón obviamente era el principal combustible que necesitaban los trenes y los barcos, y aquí también se comenzaron a dar situaciones que fueron dramáticas. Por ejemplo, los niños eran utilizados en la minería del carbón porque al ser más pequeños podían entrar en espacios donde los adultos no lo podían hacer. Y nos encontramos con realidades muy terribles, donde las familias no tenían cómo poder alimentarse y donde todos finalmente tenían que salir a trabajar, aunque fuese solamente por un plato de comida. Esto contrastaba enormemente con las élites, los políticos que en ese momento dirigían al país y que estaban viviendo los beneficios de las riquezas obtenidas gracias al salitre y el carbón, y que permitió que a fines del siglo XIX se construyeran estos enormes palacios que hoy día se pueden observar en Santiago. Aquí podemos ver el contraste entre estas grandes edificaciones y con lo que veíamos anteriormente con los conventillos. Dentro de esto había soldados, por ejemplo, que habían participado en la Guerra del Pacífico y que terminaban vendiendo sus medallas, tal como aparece en esta caricatura, porque no tenían cómo poder vivir. Aquí aparece en el texto, donde ustedes las ven, estas medallas nos las dio la nación en cambio de haberle dado a nosotros 1.000 millones en salitre, y hoy tenemos que empeñarlas para no morir de hambre. Esa caricatura de comienzo del siglo XX refleja la realidad de muchos soldados que participaron en la Guerra del Pacífico, pero que se daban cuenta que no podían obtener ninguno de los beneficios por los que habían peleado. ¿Cuál fue la solución que encontraron los trabajadores para tratar de salir de estos problemas? Unirse a través de gremios y sociedades donde hacían fondos comunes que servían para alimentar a las familias de los trabajadores, para pagar en el caso de que tuvieran alguna enfermedad, algún accidente o alguna jubilación. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos podía ser suficiente si no iban de la mano con un apoyo del Estado o de las grandes empresas para las cuales trabajaban. Y nuevamente nos vemos enfrentados a esta triste realidad de los trabajadores que vivían en conventillos en condiciones miserables y donde muchas veces trabajaban todos en la casa, incluidos los niños, tal como podemos ver en alguna de estas imágenes. La reacción a estos movimientos se comenzó a dar en Europa, a esta crisis de los trabajadores, a estos abusos que vivían, a través de algunas posturas que eran bastante extremas. La primera de ellas, el anarquismo, que planteaba que había que eliminar la propiedad y que no debía existir una autoridad que controlara a las personas. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, que era un manifiesto para que los obreros se liberaran de esta situación. Los obreros eran denominados el proletariado, y ese proletariado tenía que enfrentarse a los dueños de las industrias, la burguesía. Esto a través de un proceso bastante violento. Frente a esta reacción violenta que planteaban los comunistas para llevar a cabo una mejor igualdad de condiciones, aparecen otras posturas, y a fines del siglo XIX, como la encíclica Rerum Novarum, que es la postura de la Iglesia. ¿Qué significa Rerum Novarum? Sobre las cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? Esta revolución industrial y estas nuevas condiciones laborales a las que se veían enfrentados los trabajadores. El nombre, la cuestión social, aparece mencionado por Augusto Orrego Luco, quien escribía en un diario de Valparaíso, en el diario La Patria, a fines del siglo XIX, y donde trataba de denunciar y hacer ver a las autoridades los problemas que tenían las personas. Aquí una parte del texto señala: mientras el bajo pueblo esté sumergido en la miseria, mientras vive en la promiscuidad horrible de los ranchos, no solamente tendremos condiciones físicas que hagan inevitable la mortalidad de los párvulos, sino también un fenómeno más grave, la falta de los sentimientos de familia en que nuestra sociabilidad se halla basada. Estas son las denuncias que comienza a hacer Augusto Orrego Luco y que menciona
todo este fenómeno, todas estas problemáticas que viven los trabajadores como cuestión social. También hay otros intelectuales que se rebelan contra esta situación. Por ejemplo, Luis Emilio Recabarren, a propósito de los 100 años de la independencia de Chile, escribió un discurso donde denuncia las condiciones de los trabajadores y donde para él no había nada que celebrar. Parte de su texto señala: yo miro y veo por todas partes generales alegrías y entusiasmos al acercarse ocasión de festividades. Y yo en mi ser, en lo íntimo de mi ser, no siento ni siquiera el contagio de esa alegría ni de ese entusiasmo, más bien siento tristeza. Más adelante señala en este mismo texto: la última clase, como puede considerarse en la escala social a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1818. La pobreza y la pobreza, en grado excesivo sobre todo, impide el progreso. Hay gentes que no tienen un tiesto para lavarse. Esta realidad de los pobres contrastaba con aquellos que querían celebrar los 100 años de la independencia y que señalaban que Chile se había desarrollado mucho, siendo que la realidad era muy distinta. El problema era que quienes estaban dirigiendo el país en ese momento, los políticos, y que tenían los beneficios de las riquezas del salitre y del carbón, no eran capaces o no querían ver esta otra realidad que enfrentaba la mayoría de los chilenos. ¿Cómo se resolvió esto a inicios del siglo XX? A través de las primeras huelgas. Los trabajadores se organizaron, comenzaron a manifestarse, dejaron de ir a trabajar y la reacción en ese momento de las autoridades, principalmente de la policía y de los militares, fue muy violenta. Eran soldados y eran policías que habían estado acostumbrados a pelear en la guerra del Pacífico y al no saber cómo reaccionar, lo hicieron de la peor forma, utilizando sus armas contra los trabajadores que estaban indefensos. Este fue uno de los momentos más críticos de este problema entendido como la cuestión social y comenzó a movilizar y a cambiar la mentalidad de algunas personas de la élite, de los políticos, y también esto fue de la mano con otro proceso, el desarrollo de una clase media que comenzó a crecer dentro del Estado y que se diferenciaba de la élite y de los pobres porque podía ver con mayor claridad este proceso. Esa clase media le dio vida a la presidencia de Arturo Alessandri en el año 1920, que ya comenzaba a tener una conciencia mucho mayor respecto a los problemas de las personas. A pesar de una serie de iniciativas que él intentó llevar a cabo, todavía no era suficiente y era necesario reformular en ese momento la legislación que existía. Luego de la presión de las personas, de la clase media, de los sectores más populares, se llegó finalmente a la promulgación de una serie de leyes, como la que pueden ver ustedes acá: ley sobre sala cuna, ley sobre descanso dominical, ley sobre indemnizaciones por accidente de trabajo, ley sobre contrato de trabajo, organización sindical, contrato de empleados particulares, seguro obligatorio de enfermedad e invalidez, protección a la maternidad obrera y salas cuna, para llegar recién en el año 1831 a la promoción del Código del Trabajo. Esta es la respuesta. Estas leyes, que costó mucho sacar en su momento, fueron la respuesta a ese problema conocido como la cuestión social. Y que si bien no ha logrado solucionar del todo los problemas que viven algunas personas en nuestro país, sí permitió que se establecieran leyes más justas para los trabajadores, que pudiese establecerse un marco regulatorio en el que ellos podían emplearse y que las fábricas, ni los dueños de esas fábricas, pudieran abusar de ellos. Al final de este proceso, que fue conocido como la cuestión social, el Estado se hizo cargo, mejoró la condición de la vida de las personas, pero obviamente eso no era suficiente. Todavía quedaba dando vueltas la pobreza de algunas personas en contraste con la riqueza de otros chilenos. Un autor, Alejandro Venegas, más conocido como Valdés Canje, señaló en uno de sus textos: tengo fe en las fuerzas vitales de la raza joven, tengo fe en que hay muchos elementos dañados que pueden regenerarse, y más que todo, tengo fe en nosotros, que todavía no están corrompidos. Ese es el mensaje de Alejandro Venegas para los jóvenes y que yo creo que también puede ser útil para aquellos estudiantes que todavía ven con preocupación estas injusticias que existen en nuestro país
y por las que nosotros, quienes estamos comprometidos con esto, tenemos que trabajar por tener un país más justo y que nunca más se repitan problemas como los que se vivieron durante esos años en ese fenómeno que fue conocido como la cuestión social. Muchas gracias.